La mayoría de las personas dice que quiere ser millonaria. Si se realizara una encuesta y se preguntara a cientos o miles de personas si les gustaría tener $1.000.000 en el banco, lo más probable es que la gran mayoría respondiera que sí sin pensarlo demasiado. La idea de tener mucho dinero resulta atractiva porque inmediatamente nos hace imaginar todo lo que podríamos hacer con él: viajar por el mundo, comprar una casa mejor, cambiar el auto, ayudar a nuestra familia o simplemente vivir con más tranquilidad. Sin embargo, existe una idea muy interesante que plantea Morgan Housel en su libro La psicología del dinero, una idea que cambia por completo la forma en que entendemos este deseo tan común. Según el autor, muchas personas no quieren realmente ser millonarias en el sentido profundo de la palabra. En realidad, lo que desean es poder gastar millones. Puede parecer que ambas cosas son exactamente lo mismo, pero en realidad existe una diferencia enorme entre tener dinero para administrarlo y hacerlo crecer y tener dinero simplemente para gastarlo. Cuando una persona recibe una gran cantidad de dinero con la única intención de consumirlo, tarde o temprano ese dinero desaparece. En cambio, cuando el dinero se utiliza de forma inteligente, puede convertirse en una herramienta poderosa que genera más riqueza con el paso del tiempo. Comprender esta diferencia es uno de los primeros pasos para desarrollar una verdadera educación financiera. Muchas personas crecen con la idea de que la riqueza se mide por lo que se puede mostrar: ropa cara, autos nuevos, viajes constantes o un estilo de vida que impresione a los demás. Sin embargo, la verdadera riqueza muchas veces es silenciosa. Está compuesta por ahorros, inversiones y activos que una persona ha construido con paciencia a lo largo de los años. Es un tipo de riqueza que tal vez no llama la atención a simple vista, pero que ofrece algo mucho más importante que las apariencias: estabilidad, seguridad y libertad. Para entender mejor cómo se construye una relación saludable con el dinero, podemos pensar en tres fases fundamentales dentro de las finanzas personales. Estas fases representan un proceso de aprendizaje que muchas personas recorren a lo largo de su vida. Cada etapa tiene sus propios desafíos y enseñanzas, pero todas son necesarias para alcanzar una estabilidad financiera real. La primera fase consiste en aprender a ganar dinero y utilizarlo de la manera correcta. Antes de hablar de inversiones, activos o libertad financiera, hay algo básico que debe ocurrir: necesitamos generar ingresos. Sin dinero entrando en nuestras finanzas, cualquier plan financiero se vuelve imposible. Muchas personas comienzan su vida laboral dependiendo únicamente de una sola fuente de ingresos, generalmente su empleo. Esto es completamente normal, pero también puede representar un riesgo si no se toman ciertas precauciones. Podemos imaginar esta situación como una mesa con una sola pata. Mientras esa pata se mantenga firme, la mesa seguirá en pie, pero si por alguna razón esa pata se rompe o falla, toda la estructura se cae. Algo muy parecido ocurre cuando una persona depende totalmente de un solo ingreso. Si pierde su trabajo o si ocurre alguna situación inesperada, su estabilidad financiera puede verse gravemente afectada. En cambio, cuando una persona logra desarrollar varias fuentes de ingresos, su situación financiera se vuelve mucho más sólida. Es como una mesa con 4 patas. Incluso si una de ellas falla, las otras pueden sostenerla. Por esta razón, muchas personas que buscan mejorar su situación financiera intentan diversificar sus ingresos con el tiempo. Esto puede lograrse a través de trabajos adicionales, proyectos personales, pequeños emprendimientos o incluso inversiones que generen dinero de manera constante. Durante los primeros años de la vida laboral, la mayoría de las personas obtiene dinero intercambiando tiempo por trabajo. Este tipo de ingreso se conoce como ingreso activo. Cuando trabajamos para una empresa, ofrecemos un servicio como profesionales independientes o realizamos tareas por las cuales recibimos un pago, estamos generando ingresos activos. En este caso, el dinero llega como resultado directo del tiempo y el esfuerzo que dedicamos a una actividad. Si dejamos de trabajar, ese ingreso generalmente desaparece. Con el paso del tiempo, muchas personas descubren que existe otra forma de generar dinero: los ingresos pasivos. A diferencia del ingreso activo, el ingreso pasivo proviene de activos que continúan generando dinero incluso cuando la persona no está trabajando activamente. Algunos ejemplos pueden ser inversiones financieras, negocios automatizados, alquileres de propiedades o proyectos digitales que generan ingresos de manera constante. Sin embargo, es importante entender que los ingresos pasivos casi nunca aparecen de la nada. En la mayoría de los casos requieren trabajo previo, disciplina y planificación. Antes de que un activo pueda producir dinero de forma constante, normalmente es necesario invertir tiempo, esfuerzo o capital para construirlo. Pero una vez que estos activos empiezan a funcionar, pueden convertirse en una fuente muy valiosa de estabilidad financiera. Cuando una persona comienza a generar ingresos, aparece otro aspecto fundamental: aprender a utilizar el dinero correctamente. Muchas veces se piensa que el principal objetivo financiero es ganar cada vez más dinero, pero en realidad, la forma en que se administra el dinero puede ser incluso más importante que la cantidad que se gana. El dinero representa tiempo y esfuerzo. Cada peso o cada dólar que una persona recibe es el resultado de horas de trabajo, energía invertida y sacrificios realizados. Cuando ese dinero se gasta sin pensar o en cosas innecesarias, en cierto modo también se está desperdiciando el tiempo que se utilizó para ganarlo. Por esta razón, una de las habilidades más importantes en las finanzas personales es aprender a tomar decisiones conscientes sobre el uso del dinero. Esto implica pensar no solo en el presente, sino también en el futuro. Muchas personas viven atrapadas en
en un ciclo financiero que se repite constantemente. Trabajan durante toda la semana esperando que llegue el fin de semana para gastar el dinero que han ganado. Después comienza una nueva semana y el proceso vuelve a repetirse. Aunque este estilo de vida puede parecer normal, con el tiempo puede impedir que una persona construya estabilidad financiera o logre avanzar hacia objetivos más grandes. Aquí es donde aparece la segunda fase de las finanzas personales. Esta fase tiene que ver con cambiar la forma en que pensamos sobre el dinero. En lugar de actuar únicamente como consumidores, es importante comenzar a pensar también como productores. La mayoría de las personas, cuando recibe dinero, inmediatamente piensa en qué puede comprar con él. Puede imaginar ropa nueva, dispositivos electrónicos, salidas o cualquier otro tipo de gasto. Un productor, en cambio, se hace una pregunta diferente. ¿Cómo puedo usar este dinero para generar más dinero en el futuro? Este pequeño cambio de mentalidad puede transformar completamente la forma en que una persona maneja sus finanzas. Cuando alguien empieza a pensar como productor, comienza a buscar oportunidades para invertir en sí mismo o en proyectos que puedan generar valor. Por ejemplo, una persona puede decidir invertir en su educación, aprender nuevas habilidades o estudiar un idioma que le permita acceder a mejores oportunidades laborales. También puede utilizar parte de su dinero para iniciar un proyecto personal, desarrollar un negocio o invertir en activos que generen ingresos con el tiempo. La diferencia entre una mentalidad de consumidor y una mentalidad de productor radica justamente en esto. El consumidor piensa primero en gastar, mientras que el productor piensa primero en crear. Dentro de esta segunda fase, aparece también un concepto muy importante para la estabilidad financiera, la reserva de emergencia. Muchas personas descuidan este aspecto, pero tener un fondo de emergencia puede marcar una enorme diferencia en la vida financiera de una persona. La vida está llena de situaciones inesperadas. Puede surgir un gasto médico, una reparación urgente en el hogar o incluso la pérdida de un empleo. Cuando una persona no tiene ahorros, este tipo de situaciones puede convertirse rápidamente en un problema serio. En cambio, cuando existe un fondo de emergencia, estas dificultades pueden enfrentarse con mucha más tranquilidad. Por esta razón, muchos especialistas en finanzas personales recomiendan ahorrar el equivalente a varios meses de gastos. Una recomendación común es contar con al menos 6 meses de gastos básicos. Por ejemplo, si una persona necesita aproximadamente $500 al mes para cubrir sus gastos esenciales, lo ideal sería tener un fondo de emergencia cercano a los $3,000. Este dinero no necesariamente se utiliza para generar grandes ganancias ni se invierte en activos de alto riesgo. Su principal objetivo es ofrecer seguridad y protección ante posibles imprevistos. La tercera fase de las finanzas personales consiste en aprender a invertir y hacer que el dinero trabaje para nosotros. Cuando una persona ya tiene ingresos relativamente estables, varias fuentes de dinero y una reserva de emergencia sólida, puede comenzar a enfocarse en construir inversiones a largo plazo. En este punto, aparece una pregunta muy interesante que ayuda a medir la verdadera riqueza de una persona. Si dejaras de trabajar hoy, ¿cuánto tiempo podrías mantener tu estilo de vida con el dinero que tienes? Esta pregunta revela una diferencia muy importante entre quienes dependen completamente de su trabajo y quienes han logrado construir activos que generan ingresos. Cuando las inversiones comienzan a producir suficiente dinero para cubrir los gastos básicos de una persona, se alcanza lo que muchas veces se conoce como libertad financiera. En ese momento, el dinero comienza a trabajar para la persona en lugar de que la persona tenga que trabajar constantemente para obtener dinero. Sin embargo, alcanzar este punto requiere disciplina, paciencia y una visión de largo plazo. Las inversiones rara vez producen resultados inmediatos. En muchos casos, los beneficios más grandes aparecen después de muchos años de constancia. Aquí entra en juego uno de los principios más poderosos del mundo financiero, el interés compuesto. El interés compuesto ocurre cuando las ganancias que produce una inversión se reinvierten y comienzan a generar nuevas ganancias. Con el paso del tiempo, este proceso crea un efecto acumulativo que muchas veces se compara con una bola de nieve que se hace cada vez más grande mientras rueda cuesta abajo. Al principio, el crecimiento puede parecer lento, pero con el tiempo puede acelerarse de forma sorprendente. Existe un ejemplo muy conocido que demuestra la importancia del tiempo en las inversiones. Dos inversores famosos son Warren Buffett y Jim Simmons. Simmons ha logrado rendimientos anuales extremadamente altos en comparación con muchos otros inversores. Sin embargo, Warren Buffett ha acumulado una fortuna mucho mayor. La razón principal es que Buffett comenzó a invertir desde una edad muy temprana y permitió que sus inversiones crecieran durante décadas. Este ejemplo demuestra que en el mundo de las inversiones, el tiempo puede ser incluso más poderoso que la rentabilidad. Cuanto antes una persona comienza a ahorrar e invertir, más tiempo tiene su dinero para crecer. En definitiva, la educación financiera no se trata únicamente de ganar más dinero o de aparentar riqueza frente a los demás. Se trata de aprender a construir una relación saludable con el dinero, entender cómo funciona y utilizarlo como una herramienta para crear estabilidad y oportunidades en el futuro. Ganar dinero es importante, pero saber administrarlo, ahorrar una parte, invertir con inteligencia y mantener una visión a largo plazo es lo que realmente marca la diferencia. Porque al final, la verdadera riqueza no está en cuánto dinero una persona puede gastar hoy, sino en su capacidad de construir un futuro en el que el dinero trabaje a su favor y le permita vivir con mayor libertad, seguridad y tranquilidad.